Buenas noches a todos, ¿me escuchan? ¿Cómo han estado? ¿Me escuchan bien? Ok, bueno, cuéntenme cómo les ha ido. Eh, Ese espacio, pues hoy, festivo, yo sé que es difícil que todos se conecten. Yo lo hice más como pensando, pues, para aclararle las dudas que estuvieran, pues, como con el desarrollo de las temáticas, ¿sí? Eh, de esta semana y de pronto algún problema que hayan tenido en la plataforma. Pues hoy vi que estuvieron escribiéndome en esta tarde, que estuvieron desarrollando diferentes actividades. Y por ahí tengo pues que responderle, ¿sí? O cuéntenme, con este capítulo de números reales, ¿cómo les está yendo? Eh, ¿Qué dudas tienen? Nosotros quedamos en finalizar la parte de la de presentación con respecto a los números reales, pues como nos quedan faltando algunas propiedades pequeñitas como para que la finalicemos y aprovechar pues sus dudas al finalizar, ¿sí? O pues si quieren que resolvamos primero sus dudas, pues lo podemos hacer. La idea es que pues tampoco quitarles mucho tiempo el día de hoy, pero que sí, al menos la reunión sea muy fructífera. Sí, dime Mauricio. Algunos he visto que han tenido problemas cuando lo cargan, pero otros yo sé que lo han activado. O sea, hay algunos que han realizado el laboratorio y lo han activado y otros como que les aparece una ventana emergente. Eso es algo que voy a preguntar porque la verdad, pues a varios le ha pasado. Pero, ¿cuál es tu problema, Mauricio? Cuéntame si es algo similar o... Vamos por el... Está un poco lento. ¿Cómo se puede hallar la que? La máxima altura de una parábola. A ver, si te comprendí bien. Se ve lo que tiene que ver con el punto de máximo o el punto de mínimo. Ten- Mauricio. Bueno, pero recuerden que, bueno, en GeoGebra, claro, en GeoGebra, porque al ubicar el punto lo tienen fácilmente. Yo les estuve mostrando en una de nuestras clases cómo se hallaba, pues precisamente esa ecuación. ¿O tienes dudas es con esto? A ver si me hago entender. Eh, bueno, son dos puntos. Un vértice para X, lo que uno llama X del vértice, que sería menos B sobre 2A, y la Y del vértice, que sería, pues, evaluar en la parábola precisamente el punto
¿sí? Teniendo en cuenta, pues, si A es positivo, si A es mayor que cero, entonces este punto va a corresponder a un mínimo. Y que si A era menor que cero, correspondería a un máximo. No sé si por este lado es que es tu duda. Ah, bueno. No, como quiera. Si quiere, pues hacemos precisamente la condición. Eh, en GeoGebra, pues claro, en la gráfica de la función, pues pueden indicar cuál es ese punto, ¿sí? ¿Cuál es el punto de la parábola? Claro, ¿cuál es el punto, las coordenadas del vértice, ¿sí? Máximo o mínimo, pues dependiendo pues la condición. Bueno, ¿qué otras dudas tiene? Como para que comencemos, con respecto a esta temática de números reales. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo algunas propiedades, se las repaso rápidamente, no sé qué de pronto de esas dudas o de esas temáticas, qué dudas tienen. Pues bien, de los números reales vimos algunas propiedades como la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, el inverso aditivo. eh, También para la multiplicación vimos las mismas condiciones, ¿sí? Lo que nos quedó faltando precisamente, eh, bueno, es que todo número real por cero da cero, que si la multiplicación de dos números es cero, es porque alguno de los dos es cero. Pero lo que nos quedó faltando precisamente, propiedades de la igualdad también las vimos, que en las igualdades se pueden sumar o restar números. Fueron estas propiedades y algunas condiciones importantes que ustedes van a necesitar. Bueno, la ley de signos, todo número real multiplicado por menos se vuelve, cambia de signo, ¿sí? Cambia de signo. El menos lo que hace es cambiar el signo al número real. Eh, la propiedad, pues precisamente de menos, menos por menos, que da más, ¿cierto? Es otra propiedad interesante de los signos. Esta propiedad es bien interesante. Menos A por B es lo mismo que multiplicar A por menos B y lo mismo que multiplicar A por B y después multiplicarlo por menos. Es decir, es una propiedad que normalmente se utiliza, aunque no es tan confusa en la multiplicación, pero sí enreda mucho a las personas en la división. Multiplicar menos 2 por 3 es lo mismo que multiplicar 2 por menos 3. Y en realidad todos los resultados van a dar menos 6, porque en realidad es el producto de 2 por 3. Y esto da menos 6, ¿sí? La multiplicación de dos números negativos, pues daría un número positivo, ¿sí? Esas eran pues algunas propiedades de esta presentación que quedaron pues como precisamente eh, sin, sin explicación, ¿sí? La ley de signos para la multiplicación, pero eh, bueno, aquí tengo la misma.
la misma presentación, ¿cierto? La ley de signos. Pero estas propiedades son un poco más complejas con la división. Bueno, ustedes saben que en los números reales hay dos operaciones, suma y multiplicación. Suma y multiplicación. Resulta que ustedes se preguntarán entonces qué es la resta y la división. Pues resulta que en los números reales, las dos primeras operaciones es sobre las que hemos hablado. Hemos hablado de las propiedades de la suma y la multiplicación, de que existe el inverso aditivo para la suma, ¿cierto? Pues en la suma existe el inverso aditivo, en la multiplicación existe el inverso multiplicativo. Entonces resulta que las otras dos operaciones, resta y división, se definen de esta forma. A menos B, que sería precisamente lo que ustedes conocen como resta, es sumarle a A, miren que en realidad la resta es una suma, es sumarle a A este elemento. ¿Y qué es este elemento en relación de B? ¿Sí? ¿Quién es menos B? Entonces resulta que la resta en realidad es sumarle a A el inverso aditivo de B. ¿Sí? En realidad la resta es una suma. La resta, como ustedes la conocen, es una suma, porque estamos sumando por la propiedad de los signos. Recuerden que más por menos da menos. A menos B es A más el inverso aditivo de B, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos 4 menos 2, en realidad le estamos sumando a 4 el inverso aditivo del 2, que es precisamente el menos 2. Y cuando hablamos de la otra operación que se conoce como la división, en realidad la división es una multiplicación. La multiplicación de A por el inverso aditivo de B. Entonces, cuando uno normalmente tiene 10 dividido 5, en realidad está multiplicando 10 por el inverso aditivo de 5, que es un quinto, y pues precisamente este resultado nos va a dar 2, ¿sí? Esas son dos operaciones o dos condiciones importantes de los números reales, que es bueno que ustedes lo tengan presente. La suma y la resta no son operaciones, la resta y la división, perdón, no son operaciones en los números reales, sino que la la resta es una suma y la división es una resta. Esas son dos condiciones entonces importantes que normalmente uno confunde, pero aquí queda pues precisamente la observación con respecto a los números reales, ¿sí? Y algo más que yo quería mostrarles, pues para que recordaran que en este tipo de cursos de matemáticas no queda mal, nunca queda mal definir lo que es las propiedades de los cocientes, ¿sí? Las propiedades de los cocientes, que son las propiedades que quizás más enredan y que más fácil y que más se olvidan, porque uno no las practica a diario, son las siguientes. Para A, B y C, números reales, con B diferente de 0 y D diferente de 0, se cumple la siguiente condición. Dos fracciones son iguales si la multiplicación de A por D es igual a la multiplicación de B por C. ¿Sí? Entonces, uno puede decir que tres sobre 21 es lo mismo que 5 sobre 35, ¿sí? Por ejemplo, esas dos fracciones son la misma. ¿Y cómo se puede verificar? Pues basta con multiplicar, verificar cuánto da 3 por 35 y verificar que el resultado es lo mismo que 21 por 5 y ambos resultados pues dan 105, ¿sí? O sea, las fracciones son iguales y entonces uno verifica
haciendo estos productos cruzados, que las dos fracciones son iguales. La segunda propiedad se refiere a que en las fracciones podemos simplificar términos semejantes. Por ejemplo, 10 es 5 por 2, 15 es 5 por 3, y según esa propiedad, pues nos dice que podemos simplificar los mismos términos arriba y abajo. Entonces, esta condición satisface, es una propiedad de simplificación, lo que normalmente uno en el colegio estudiante la respuesta simplificada, es que precisamente le pedían a uno esta propiedad, es la que yo quería mostrarles, que es una propiedad que normalmente confunde, y es la posición del signo en una fracción. ¿Sí? Resulta que muchas veces uno tiene la fracción menos 4 quintos, pero esta fracción, aquí el menos está para el 4, pero también es lo mismo que el menos esté, por ejemplo, para el 5, o el menos conjuntamente esté para ambos números. ¿Sí? Esa expresión confunde bastante, pero es muy útil para realizar algunas operaciones que tienen que ver con el manejo de fracciones. Que algunos ejercicios en la unidad pues van a tener precisamente esa condición. Una pregunta que, bueno, yo en la plataforma todo está activo, todo lo actualicé en fechas, pero díganme si han tenido algún problema con alguna actividad que de pronto sea de la unidad número 2 y esté cerrada, porque yo verifiqué y todas las actualicé. Verifiquen por favor si hay alguna actividad y me indican para yo mirar si en alguno de los grupos hay alguna actividad que precisamente no tenga pues como activa para ir inmediatamente a solucionarlo. Bueno, y la última pues que quería mostrarles era precisamente las operaciones con fracciones. Bueno, última esta primera operación tiene que ver con la suma o resta, porque también se puede generalizar para la resta, de fracciones homogéneas. Homogéneas significa que tienen el mismo denominador. Lo que significa que cuando vayamos a sumar fracciones homogéneas, lo que se hace es colocar el mismo denominador y se suman los numeradores. Es decir, cuando vayamos a sumar 4 séptimos más 5 séptimos, en realidad lo que vamos a sumar es el 4 más el 5, porque el denominador va a ser el mismo. Va a ser precisamente el mismo 7. Porque es un denominador común para ambas fracciones, lo que se llama suma de fracciones homogéneas o restas también. Pues lo que hacen es realizar la operación del numerador. Otra operación bien interesante es precisamente ya cuando las fracciones son heterogéneas, ¿sí? Fracciones son heterogéneas. Hay varias condiciones precisamente para la solución de estas fracciones. Una es, pues aquí no lo vamos a mirar, pero una tiene que ver con el mínimo común múltiplo, ¿sí? Mínimo común divisor, mínimo común múltiplo, perdón, máximo común divisor es otra cosa. Pues, es una utilidad para sumar fracciones heterogéneas, pero la regla que vamos a seguir aquí, pues cuando tenemos dos, es hacer el siguiente producto. A por D, y colocamos el resultado, más
B por C y colocamos el resultado. Esos serían los términos que irían en el numerador. Y en el denominador irían la multiplicación de B por D, ¿sí? Esa sería entonces la forma como vamos a multiplicar, a sumar fracciones o a restarlas, porque también la propiedad se cumple para la resta. Vamos a mirar unos ejercicios. La multiplicación de fracciones se hace derecho, lo que normalmente dicen, o en términos pues, más generales, se dice que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sí? Y la última operación, lo que es que la división, que recordemos que en realidad la división es un producto, cuando nos dicen que dividamos la fracción A sobre B dividido la fracción C sobre D, miren lo que está pasando. Recuerden que la división es una multiplicación. Entonces, volvemos esa división, en realidad se vuelve una multiplicación. Se vuelve una multiplicación. Lo que hacemos es invertir la fracción C sobre D. Estaba C en el numerador, D en el denominador, y lo que hacemos es invertirla. Queda D en el numerador y C en el denominador. Y ya como es una multiplicación, el paso anterior, el paso o la propiedad anterior nos indica que la multiplicación de fracciones es derecho, ¿cierto? Numerador con numerador y denominador con denominador. Eso sí, si precisamente pues esos números que están en el denominador son diferentes de cero. Esas son pues como las operaciones con fraccionarios. Aquí pues nosotros incluimos precisamente pues algunos ejercicios eh, para, eh, para realizarlos, ¿cierto? Para revisarlos. Bueno, miremos aquí algunas operaciones. Pues no las voy a realizar todas, es bueno que ustedes las verifiquen. Pero, por ejemplo, la primera es una suma de fracciones heterogéneas, los denominadores son diferentes, ¿sí? Los denominadores son diferentes. Podríamos decir que la solución es la siguiente: 4 sextos más 3 séptimos es igual a 6 por 7, 42 en el denominador. Eh, Ahora multiplicamos el 7 por el 4, eso nos daría 28, más 6 por 3 y esto nos daría 18. Eso nos daría 38, 46 sobre 42. Una propiedad que vimos anteriormente nos dice que esto lo podemos escribir como 23 por 2, esta 21 por 2, y podemos simplificar precisamente los términos que son semejantes y encontramos la respuesta, que es 23 sobre 21. De hecho, cada uno de estos ejercicios que están acá se pueden realizar de la misma forma, multiplicando, ¿sí? Haciendo la misma condición. Pero quizás ustedes se preguntarían, y esto se lo invito pues el 2, el 3, que ustedes lo verifiquen, que verifiquen esa respuesta, haciendo uso de esta misma condición, pero quizás ustedes se preguntarían, bueno, ¿y qué hago en un ejercicio como este 4? Bueno, tendríamos dos opciones. Una sería pues agrupar fracciones, porque recuerde que la propiedad
bajo la operación suma, el conjunto de los números reales cumple una propiedad que es la propiedad asociativa, o sea que yo puedo asociar, encontrar la suma de estas dos primeras fracciones y después sumarle la otra fracción, ¿sí? O agrupar las dos fracciones que ustedes quieran y encontrar la solución. Ese es un camino o es un proceso que se puede hacer, es un proceso válido, quizás no tan eficiente cuando ya tengamos, por ejemplo, más fracciones, ¿sí? Como en el quinto, que tenemos más fracciones, suma y después por aquí otra resta. Entonces lo que normalmente recomiendan para este tipo de ejercicios es buscar el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo entre los denominadores. Ahora, cuando los números son primos, el mínimo común múltiplo es muy fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque fácilmente se encuentra multiplicando los números. 5 por 3, 15. 15 por 2 daría 30. ¿Sí? Y ese sería precisamente el denominador. Entonces, cuando son primos, el mínimo común múltiplo, pues sería el producto de esos números. ¿Sí? Si todos los denominadores son primos. Ahora, entonces esa suma, un quinto más 4 tercios más un medio, sería igual, pues ya sabemos que en el denominador va 30, y el procedimiento es el siguiente. Al 30 se divide entre 5, ese resultado da 6, y ese 6 lo multiplicamos por el 1 de arriba, entonces colocamos 6, más el 30, ahora se divide por el 3, nos daría 10, y ese resultado se multiplica por 4 y nos daría 40. El 30 se divide por 2, el resultado nos da 15, 15 por 1, y lo colocamos acá. Si sumamos precisamente 6 más 40 más 15, en el numerador nos daría 61 y en el denominador nos daría 30. ¿Sí? Esa sería pues una forma para que ustedes sumen precisamente ¿alguna duda hasta acá? Ok, bueno, estos ejercicios de acá, el 6, pues miren que prácticamente es multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones se hace derecho, numerador con numerador, ¿sí? En realidad eso daría 6 arriba, abajo daría 12 por 5, 60, pero se simplificando, pues precisamente se llega al resultado que es un décimo. La división, 3 octavos dividido 2, 3 séptimos dividido 2 octavos, pues recuerden que
la división se convierte en una multiplicación, lo que hacemos es invertir la fracción y multiplicamos. 7 por 2 daría 14 y arriba daría 24. ¿Sí? Simplificando, la mitad de 24 es 12, la mitad de 14 es 7. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo realizarían el ejercicio número 8? Bueno, en internet hay ejercicios muy famosos que cogen una calculadora, cogen un celular y ponen a hacer la misma operación y en una da uno, da otro. Y es tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. Aquí, primero, muchachos, antes de realizar esto, se realiza la multiplicación, ¿sí? Se realiza la multiplicación y después precisamente se realiza la suma, ¿sí? Para que lo tengan pues eh, como presente. Ese sería pues como lo que nos quedó faltando de números reales y su conjunto de R, porque ya lo que pasaríamos a hacer la próxima semana es a trabajar las desigualdades eh, y ahí están activos pues precisamente los piensa rápido, los ponte en forma, de precisamente números reales. Recuerden que el primer desafío está activo todavía, ¿sí? Si no lo han realizado, algunos realizaron otro que tenía que ver con circuitos, eso yo se los voy a valer, se los voy a tener en cuenta para que ustedes precisamente pues eh, mejoren notas, pues, sí. No sé qué otra observación tienen. Por mi parte, pues yo lo quería mostrarles, era terminar precisamente esta parte de la unidad, darles el contenido completo. Fue porque en la clase pasada pues tuvimos bastantes preguntas y no lo alcanzamos a terminar, pero lo hubiera terminado. No sé ustedes qué más observaciones tengan. Bueno, Cristian, el laboratorio te permite dar un informe, ¿sí? Él te da un PDF. Y además, sería bueno pues que me compartieras la forma como solucionaste, por ejemplo, el sistema de ecuaciones para hallar las constantes, como, pues, observaciones pequeñitas que más que todo de esa parte, pero en general el laboratorio te da todo. De las preguntas que hay, él te da, en el informe salen las respuestas que tú escribes, todo sale. Solamente lo único que no sale es, por ejemplo, lo que tú harías en GeoGebra o lo que harías en otro software, que es solucionar ese sistema de ecuaciones que aparece ahí, ¿sí? Para hallar precisamente los valores, en el caso pues de la ecuación cuadrática. En el caso de la ecuación lineal, no, no hay, todo en el laboratorio está todo. Eso sería pues lo que tendrías que enviarme. ¿Sí? No sé si te queda claro, los demás. Ok, los demás, ¿qué duda tienen? ¿Qué observaciones tienen? Bueno, ahí a los que tienen problemas en la plataforma, yo les voy a estar respondiendo. Yo les voy respondiendo, ¿cierto? Paso a paso les voy respondiendo. Yo entro a la plataforma, respondo algunas preguntas. Ahí tengo algunas pendientes. Si alguno de los que está aquí en la clase tiene alguna de esas dudas pendientes, yo se las respondo
la estaré respondiendo lo más pronto posible. ¿Listo? Ya saben, el laboratorio quiere me lo envíen al correo o lo montan ahí en la plataforma, ¿sí? O cuando lo monten a la plataforma me envían un correo, bueno, como quieran. ¿Listo? No sé, si no tienen más preguntas y todo, pues en general está marchando bien y todo está más o menos claro, pues yo los dejo entonces para que terminen pues de disfrutar este puente. Yo quería era más o menos terminar la unidad y mirar cómo iban en el proceso. ¿Listo? Ya me dirán si tienen alguna duda o si no, yo los dejo. Que descanse. Ok, con mucho gusto. Hasta luego.